Bienvenidos una vez más a Cristo al Comando, su canal de desafíos bíblicos. Hoy vamos con 100 preguntas difíciles de la Biblia. Sé que tú vas a ser capaz, lo vas a lograr. ¡Comencemos! ¿Cuál de las esposas de Elcana fue la primera en tener hijos? A. Penina, B. Abigail, C. Ruth o D. Ana. A. Penina, primer libro de Samuel 1-2. Vamos con la segunda pregunta. Nombre del sacerdote con el que vivió Samuel. A. Eleazar, Fineas, C. Elcana o D. Eli. D. Eli, primer libro de Samuel 2, 21 y 22. Tercera pregunta. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel de noche? A. 4 veces, B. 3 veces, C. 5 veces o D. 2 veces. A. 4 veces, primer libro de Samuel 3, 4 al 10. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo murió Elí? A. De viejo, B. Desnucado, C. A espada o D. Dios le quitó la vida. B. Desnucado, primer libro de Samuel 4, 18. Vamos por la quinta pregunta. ¿Quiénes capturaron el arca de Dios? A. Los amorreos, B. Los amonitas, C. Los filisteos o D. Los jebuseos. C. Los filisteos, primer libro de Samuel 5:1. Sexta pregunta. ¿Qué sucedió con los filisteos por llevarse el arca? A. Murieron, B. Les salieron tumores, C. Les dio lepra o D. Murieron sus hijos. B. Les salieron tumores, primer libro de Samuel 6:4. Vamos con la séptima pregunta. ¿Qué dioses quitaron los israelitas para servir solo a Jehová? A. Dagón y a Chemosh, B. A Baal y a Dagón, C. A Astarot y a Baal o D. A Chemosh y a Astarot. C. Astarot y Baal, primer libro de Samuel 7:4. Vamos con la octava pregunta. Cuando Israel pidió rey que lo reinara, Dios dijo: A. Rey les daré, B. Duros de corazón, C. No les daré rey o D. A mí me rechazaron. D. A mí me rechazaron, primer libro de Samuel 8:7. Vamos con la novena pregunta. ¿De qué tribu era el rey Saúl? A. De Benjamín, B. De Leví, C. De Judá o D. De Rubén. Y la respuesta es A. De Benjamín, primer libro de Samuel 9 del 1 al 2. Décima pregunta. ¿Qué hizo Samuel para proclamar a Saúl como rey? A. Oró a Jehová, B. Lo ungió con aceite, C. Ofreció holocausto o D. Celebró la Pascua. B. Lo ungió con aceite, primer libro de Samuel 10 del 1 al 2. Pregunta número 11. ¿Cuál fue el primer reino derrotado por Saúl? A. Filisteos, B. Cananeos, C. Amonitas o D. Amalecitas. C. Los amonitas, primer libro de Samuel capítulo 11. Pregunta número 12. Complete. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, ni dan vida eterna, porque son vanidades, ni son provechosas ninguna de las anteriores. B. Porque son vanidades, primer libro de Samuel 12:21. Pregunta número 13. ¿Cuál fue la primer falla de Saúl como rey? A. Ofreció holocausto, B. Trajo anatema a la casa de Dios, C. Trajo toros de los Baales o D. A y C son ciertas. A. Ofreció holocausto, primer libro de Samuel 13, 10 al 14. Recuerdan que esto solo lo hacía el sacerdote. ¿Cómo fueron derrotados los filisteos en la primera batalla contra Israel? A. A filo de espada, B. A son de trompeta, C. Se mataron entre ellos o D. Les cayó fuego del cielo. D. Se mataron entre ellos, primer libro de Samuel 14, 19 al 23. Vamos por la pregunta número 15. ¿Por qué Saúl fue desechado como rey?
A, por dejar vivir al rey de Amalek. B, por sacrificar toros a Baal. C, por comer pan sagrado. O D, por casarse con una amalecita. A, por dejar vivir al rey de Amalek. Primer libro de Samuel 15, del 8 al 23. Pregunta número 16. ¿Cuál fue el primer hijo de Isaí que vio Samuel? A, Abinadab. B, Nataniel. C, a David. O D, a Eliab. Y la respuesta es D, Eliab. Primer libro de Samuel 16, 6. Vamos por la pregunta número 17. Antes de derrotar a Goliat, ¿qué estaba haciendo David? A, apacentando ovejas. B, tocando el arpa. C, escribiendo salmos. O D, cuidando a sus padres. A, apacentando ovejas. Primer libro de Samuel 17, 15. Pregunta número 18. ¿Cómo le demostró Saúl a David los celos que le tenía? A, le golpeó la cara. B, arrojándole una lanza. C, le prohibió la amistad con su hijo. O D, todas las anteriores. B, arrojándole una lanza. Primer libro de Samuel 18, 11. Pregunta 19. ¿Cómo se llamaba la esposa de David, hija de Saúl? A, Abigail. B, Betsabé. C, Mical. O D, Penina. C, Mical. Primer libro de Samuel 19, 11. Pregunta número 20. ¿A qué celebración faltó David para esconderse de Saúl? A, Luna Nueva. B, Pascua. C, Pesaj. O D, Primicias. A, Luna Nueva. Primer libro de Samuel 20, del 5 al 26. Pregunta número 21. ¿Qué arma se llevó David al escapar de Saúl? A, una lanza. B, la espada de Goliat. C, el yelmo de Saúl. O D, las flechas de Jonatán. B, la espada de Goliat. Primer libro de Samuel 21, 8 y 9. Pregunta número 22. ¿A quiénes mató Saúl diciendo que estaban del lado de David? A Mical. B, a los hijos de David. C, a los sacerdotes. O D, al profeta Natán. C, a los sacerdotes. Primer libro de Samuel 22, 17. Pregunta número 23. ¿Quién fortalecía la mano de David mientras huía de Saúl? A, Jonatán. B, Samuel. C, Natán. O D, Mical. A, Jonatán. Primer libro de Samuel 23, 16. Pregunta 24. ¿Por qué David no mató a Saúl cuando tuvo oportunidad de hacerlo? A, por miedo. B, por su promesa a Jonatán. C, porque era su suegro. O D, porque era el ungido de Jehová. D, porque era ungido de Jehová. Primer libro de Samuel 24, 10. Bueno, apresurémonos, corrámonos, ya sabemos qué significa esto, que vamos, sí señores, por la última pregunta. Antes de ser mujer de David, fue mujer de Nabal. A, Abigail. B, Betsabé. C, Jezreel. O D, Abital. A, Abigail. Primer libro de Samuel 25, 39 al 42. ¿Qué hizo David con el joven que le contó de la muerte de Saúl? A, lo mandó matar. B, le dio una corona. C, le dio a su hija. O D, lo nombró capitán. Lo mandó matar. Segunda de Samuel 1:15. Siguiente pregunta. Después de la muerte de Saúl, ¿cuál descendiente suyo fue tomado por rey? A, Jonatán. B, Isui. C, Merab. O D, Isboset. Y la respuesta es D, Isboset. Segundo de Samuel 2, 8 y 9. Tercera pregunta. ¿Qué hombre de David mató a Abner sin consentimiento de David? A, Joab. B, Eleazar. C, Abisaí. O D, Benaía. A, Joab. Segundo de Samuel 3, 22, 30. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué estaba haciendo Isboset cuando fue asesinado? A, en el baño. B, durmiendo. C, almorzando. O D, bañándose. B, durmiendo. Segundo de Samuel 4, del 4 al 7. Vamos por la quinta pregunta.
¿Cuántos años tenía David cuando empezó a reinar en Israel? A. 40 años. B. 25 años. C. 30 años. O D. 35 años. C. 30 años. Segundo de Samuel 5:4. Vamos por la sexta pregunta. ¿En casa de quién dejaron el arca de Dios por orden de David? A. De Absalón. B. De Obed-Edom. C. De Urías Eteo. O D. De Mefiboset. B. De Obed-Edom. Segundo de Samuel 6:10. Vamos por la séptima pregunta. Complete. Anda y haz todo lo que está en tu corazón. A. Por la mañana dice Jehová. B. Yo soy tu respaldo. C. Porque Jehová está contigo. O D. Ninguna de las anteriores. C. Porque Jehová está contigo. Segundo de Samuel 7:3. Pregunta número 8. Nombre del primer coronista de David. A. Ahitofel. B. Ayam. C. Esrai. O D. Josafat. D. Josafat. Segundo de Samuel 8:16. Vamos por la pregunta número 9. Nombre del familiar de Saúl del cual David hizo misericordia. A. Mefiboset. B. Urías Eteo. C. Jonatán. O D. Isboset. A. Mefiboset. Segundo de Samuel 9:6. Vamos por la pregunta número 10. David mató de los sirios a gente de 700 carros y ¿cuántos hombres a caballo? A. 30,000. B. 40,000. C. 50,000. O D. 60,000. B. 40,000. Segundo de Samuel 10:18. Pregunta número 11. ¿Cómo se llamaba la mujer esposa de Urías con la que David pecó? A. Mical. B. Jezabel. C. Betsabé. O D. Maaca. C. Betsabé. Segundo de Samuel capítulo 11. Vamos por la pregunta número 12. Nombre del profeta que amonestó a David por haber pecado contra Betsabé. A. Gad. B. Natán. C. Samuel. O D. Isaías. La respuesta es B. Natán. Segundo de Samuel capítulo 12. Pregunta número 13. ¿Por qué Absalón mandó matar a su hermano Amnón? A. Por abusar de su hermana. B. Por robarle sus ovejas. C. Por matar a su criado. O D. Por quitarle su esposa. A. Por abusar de su hermana. Segundo de Samuel capítulo 13. Pregunta número 14. ¿Quién intercedió ante David para que dejara volver a Absalón? A. Jonatán. B. Tamar. C. Joab. O D. Mical. C. Joab. Segundo de Samuel 14, 21 al 33. Vamos por la pregunta número 15. ¿Qué hizo Absalón después que su padre David le permitió regresar? A. Conspiró contra David. B. Hizo sacrificios de paz. C. Preparó fiesta por 7 días. O D. Celebró la Pascua con su padre. A. Conspiró contra David. Segundo de Samuel capítulo 15. Vamos por la pregunta número 16. Cuando David huía de su hijo Absalón, pasó por casa de Simeí y este lo escupió. Lo recibió en casa. Le besó o le lanzó piedras. D. Le lanzó piedras. Segundo de Samuel 16:6. Vamos por la pregunta número 17. ¿Quiénes eran los consejeros de Absalón que lo animaban a matar a David su padre? A. Ahitofel y Usai. B. Ahitofel y Gad. C. Usai y Gad. D. Todas las anteriores. A. Ahitofel y Usai. Segundo de Samuel capítulo 17. Pregunta número 18. ¿Cómo asesinó Joab a Absalón? A. Lo decapitó. B. Con 3 dardos en el corazón. C. Lo arrojó por un abismo. O D. A filo de espada. B. Con 3 dardos en el corazón. Segundo de Samuel 18:14. Pregunta 19. ¿Cómo reaccionó David tras la muerte de Absalón? A. Celebró. B. Sacrificó 20 toros. C. Lloró e hizo duelo. O D. Proclamó día de silicio. C. Lloró e hizo duelo. Segundo de Samuel 19:1.
Ya vamos por la pregunta número 20. Nombre del segundo cronista de David. A. Ahilud. B. Benaya. C. Jodaya. O D. Sama. A. Ahilud, segundo de Samuel 20:24. Pregunta número 21. ¿Por qué Abisai le prohibió a David volver a la guerra? A. Porque vio a David cansado. B. Porque casi lo mata un gigante. C. Para que no se apagara la luz de Israel. O D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Segundo de Samuel 21:15 al 17. Vamos por la pregunta número 22. El cántico de David en el capítulo 22 también lo encontramos en el Salmo A. 23. B. 91. C. 18. O D. 1. C. En el 18. Pregunta número 23, familia. Número 23. ¿Cuántos son los valientes de David mencionados en el capítulo 23 de segundo de Samuel? A. 37. B. 21. C. 17. O D. 43. A. 37. Segundo de Samuel 23:39. Pregunta 24. ¿Qué hizo David en el capítulo 24 que luego le pesó en su corazón? A. Casa para Dios. B. Nombrar por rey a su hijo. C. Matar a Joab. O D. Censar al pueblo. D. Censar al pueblo. Segundo de Samuel 24:10. ¡Ánimo, guerrero! Hablando de batallas, vamos por la victoria. Última pregunta. Nombre del profeta que consultaba a David en sus últimos años. A. Idai. B. Igal. C. Gad. O D. Gareb. C. Gad. Segundo de Samuel 24:11. ¿De cuál de las esposas de David era hijo Salomón? A. De Abigail. B. De Betsabé. C. De Mical. O D. De Maaca. B. De Betsabé. Primer libro de Reyes 1:28 al 30. Pregunta número 2. ¿A qué hermano suyo mandó matar Salomón para afirmar su reino? A. Absalón. B. A Abnón. C. A Cefatías. O D. A Adonías. D. A Adonías. Pregunta número 3. Cuando Dios le dijo a Salomón que le pidiera algo, ¿qué pidió? A. Un corazón entendido. B. La vida de sus enemigos. C. Una larga vida. O D. Riquezas. A. Un corazón entendido. Primer libro de Reyes 3 del 5 al 9. Pregunta número 4. ¿Cuántos gobernadores mantenían a Salomón anualmente? A. 40. B. 12. C. 20. O D. 7. B. 12. Primer libro de Reyes 4:7. Pregunta número 5. Nombre del rey de Tiro con el que hizo pacto Salomón. A. Og. B. Seón. C. Hiram. O D. Geser. C. Hiram. Primer libro de Reyes 5. Pregunta número 6. Completa. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, porque son mi pueblo. Y no dejaré a mi pueblo Israel en medio de querubines perpetuamente. B. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Primero de Reyes 6:13. Pregunta número 7. ¿Cuántos años tardó Salomón en edificar su casa? A. 3 años. B. 9 años. C. 13 años. O D. 15 años. C. 13 años. Primero de Reyes 7:1. Pregunta número 8. Cuando trajeron el arca a Jerusalén, ¿dónde la pusieron? A. En el templo. B. En el santuario. C. En el lugar santísimo. O D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Primero de Reyes 8 del 1 al 6. Pregunta número 9. Completa. En ella estarán mis ojos. A. Y mi corazón todos los días. B. Y mis oídos. C. Prestos para mirarla. Y D. Eternamente.
A, y mi corazón todos los días. Primero de Reyes 9:3. Pregunta número 10. ¿De dónde era la reina que viajó para traer presentes a Salomón? A, de Siria. B, de Sabá. C, de Babilonia. O D, de Amalek. B, de Sabá. Primero de Reyes 10:13. Pregunta número 11. Salomón pecó amando a mujeres extranjeras de Moab, Amón, Edom, Sidón y A, egipcias. B, fereceas. C, eteas o D, galaditas. C, eteas. Primero de Reyes 11:1. Pregunta número 12. Cuando murió Salomón, ¿cuál de sus hijos reinó en su lugar? A, Jeroboam. B, Roboam. C, Abías o D, Joram. Recuerda que cuando dice sus hijos puede ser algún descendiente en algún punto del reino o del reino dividido. Y la respuesta es B, Roboam. Primero de Reyes 12 del 1 al 24. ¿Qué señal usó Dios para amonestar a Jeroboam? A, quebrar el altar y regar la ceniza. B, hizo llover granizo. C, un gran terremoto. O D, todas las anteriores. A, quebrar el altar y regar la ceniza. Primero de Reyes 13 del 3 al 5. Pregunta número 14. ¿Cuántos años tenía Roboam cuando comenzó a reinar sobre Judá? A, 33 años. B, 29 años. C, 41 años. O D, 17 años. C, 41 años. Primero de Reyes 14:21. Pregunta número 15. Nombre del hijo de Roboam que reinó en su lugar. A, Abiam. B, Adonías. C, Ocosías o D, Joram. A, Abiam. Primero de Reyes 15 del 1 al 8. Pregunta número 16. En el año 38 de reinado de Asa sobre Israel, ¿quién reinaba sobre Judá? A, Joás. B, Amasías. C, Manasés o D, Acab. D, Acab. Primero de Reyes 16:29. Pregunta número 17. ¿Qué profeta enfrentó al rey Acab y predijo la sequía en Israel? A, Elías. B, Isaías. C, Eliseo o D, Malaquías. A, Elías. Primero de Reyes 17 del 1 al 7. Pregunta número 18. ¿En qué monte Elías convocó a Acab y a Israel para confrontarlos? A, en Sinaí. B, en Carmelo. C, en Horeb o D, en Sión. B, Carmelo. Primero de Reyes 18 del 20 al 40. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando fue llamado por Elías? A, pastando sus ovejas. B, durmiendo. C, arando o D, sacrificio a Dios. C, arando. Primero de Reyes 19 al 21. Vamos por la pregunta número 20. Nombre del rey de Siria derrotado por Acab. A, Ben-Hadad. B, Asael. C, Razín o D, Rezón. A, Ben-Hadad. Primero de Reyes, capítulo 20. Pregunta número 21. ¿Quién se negó a vender su viña al rey Acab? A, Eliú. B, Adonías. C, Nabot o D, Asib. C, Nabot. Primero de Reyes, capítulo 21. Vamos por la pregunta número 22. Nombre del hijo de Asa, rey de Judá, que reinó en su lugar. A, Joram. B, Joás. C, Josafat o D, Joacaz. C, Josafat. Primero de Reyes 22:41. Pregunta número 23. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? A, Jezabel. B, Analía. C, Carmel o D, Delia.
A. Jezabel. Primero de Reyes 21:25. Pregunta número 24. ¿Cuántos años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel? A. 40 años. B. 12 años. C. 10 años. O D. 3 años. D. 3 años. Primero de Reyes 22:1. Y a vosotros os digo que vamos por la última pregunta. Nombre del hijo de Acab, rey de Israel, que reinó en su lugar. A. Ocosías. B. Joacás. C. Nadab. O D. Jehú. Recuerda, última pregunta, A. Ocosías. Primero de Reyes 22:51. ¿Por qué no se levantó el rey Ocosías de su lecho y murió? A. Porque pecó contra Dios. B. Porque su esposa lo envenenó. C. Por la gravedad de su herida. O D. Por consultar a Baal-Zebub. D. Por consultar a Baal-Zebub. Segundo de Reyes capítulo 1. Pregunta número 2. Cuando Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, ¿qué le pidió Eliseo? A. Su manto. B. Doble porción de su espíritu. C. Su báculo. O D. El aceite de la unción. B. Doble porción de su espíritu. Segundo de Reyes 2:9. Pregunta número 3. ¿Cuál era el nombre del hijo de Acab que reinó en su lugar? A. Joram. B. Josías. C. Manasés. O D. Ezequías. A. Joram. Segundo de Reyes 3:1. Pregunta número 4. ¿Cuál era el nombre del criado de Eliseo? A. Azarías. B. Giesi. C. Acaz. O D. Jotam. B. Giesi. Segundo de Reyes 4:12. Pregunta número 5. Naamán era hombre grande, valeroso en extremo, pero A. Malvado. B. Manco. C. Leproso. O D. Tuerto. C. Leproso. Segundo de Reyes 5:1. Pregunta número 6. Completa. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: A. Fuera abajo. B. Señor mío, era prestada. C. Ayúdame a sacarla. O D. Y ahora yo no sé nadar. B. Señor mío, era prestada. Segundo de Reyes 6:5. Pregunta número 7. En el capítulo 7, ¿quién dio aviso a Israel que los sirios habían huido? A. El capitán de la guardia. B. El propio rey. C. 4 leprosos. O D. Un esclavo sirio. C. 4 leprosos. Segundo libro de Reyes 7, del 3 al 10. Pregunta número 8. ¿Cómo mató Hazael al rey Ben-Hadad para tomar el reinado de Siria? A. Lo ahorcó. B. Con una daga en el corazón. C. Lo decapitó frente a sus hijos. O D. Mojó un paño y lo asfixió. D. Mojó un paño y lo asfixió. Segundo libro de Reyes 8:15. Pregunta número 9. ¿Quién mató a Joram, rey de Judá? A. Jehú, rey de Israel. B. Su propia esposa. C. Hazael, rey de Siria. O D. Jezabel. A. Jehú, rey de Israel. Segundo libro de Reyes 9, del 14 al 24. Pregunta número 10. El rey Jehú ordenó la muerte de Jezabel, exterminar la casa de Acab y A. Exterminar el culto a Baal. B. Restaurar el culto a Dios. C. Repatriar el arca del pacto. O D. Celebrar la Pascua. A. Exterminar el culto a Baal. Segundo libro de Reyes 10, 18 al 36. Pregunta número 11. ¿Cuántos años tenía Joás cuando comenzó a reinar? A. 12 años. B. 8 años. C. 7 años. O D. 13 años. C. 7 años. Segundo libro de Reyes 11:21. Pregunta número 12. ¿Cómo murió el rey Joás? A. De viejo. B. Lo mataron sus siervos. C. En paz en su cama. O D. Leproso. B. Lo mataron sus siervos. Segundo libro de Reyes 12:20. Pregunta número 13. Complete. Padre mío, carro de Israel. A. Y su gente de a caballo. B. ¿Por qué me has abandonado? C. Ven pronto a salvarme. O D. Único Dios verdadero. A. Y su gente de a caballo. Segundo libro de Reyes 13:14.
Vamos para la pregunta número 14. Mientras reinaba Amasías en Judá, ¿quién reinaba en Israel? A. Ela. B. Simri. C. Jeroboam II. O D. Abiam. C. Jeroboam II. Segundo libro de Reyes 14, 23 al 29. Pregunta número 15. ¿Cuántos reinados se narran en el capítulo número 15? A. 7. B. 20. C. 12. O D. 10. A. 7. Segundo libro de Reyes capítulo 15. Pregunta número 16. ¿Cuántos años tenía Acaz cuando comenzó a reinar en Judá? A. 17 años. B. 15 años. C. 18 años. O D. 20 años. D. 20 años. Segundo libro de Reyes 16, 2. Pregunta número 17. En el capítulo 17, ¿cuál reino llevó cautivo a Israel? A. Asiria. B. Siria. C. Egipto. O D. Babilonia. A. Asiria. Segundo libro de Reyes 17, del 1 al 23. Pregunta número 18. Los asirios también fueron por Judá. ¿En cabeza de qué rey lo hicieron? A. De Atalía. B. De Sennacherib. C. De Sargón. O D. De Ashur. B. Sennacherib. Segundo libro de Reyes 18, 13. Pregunta 19. ¿Qué hizo el rey Ezequías con las cartas que Sennacherib le envió? A. Las rompió. B. Las quemó en el altar. C. Las extendió delante de Dios. O D. No las leyó. C. Las extendió delante de Dios. Segundo de Reyes 19, 14 al 16. Pregunta número 20. ¿A cuál profeta consultaba el rey Ezequías? A Isaías. B. A Elías. C. A Eliseo. O D. A Natán. A Isaías. Segundo libro de Reyes 20, versículo 1. Vamos ya por la pregunta número 21. ¿Dónde fue sepultado el rey Manasés? A. En la tierra de David. B. En Jerusalén. C. En el huerto de su casa. O D. En el patio de Salomón. C. En el huerto de su casa. Segundo libro de Reyes 21, 18. Pregunta número 22. Nombre del sumo sacerdote que halló el libro de la ley en tiempos de Josías. A. Omri. B. Hilcías. C. Josafat. O D. Joacás. B. Hilcías. Segundo libro de Reyes 22, 8. Pregunta número 23. ¿Quién ungió a Joacás como rey según Segundo de Reyes 23? A. El pueblo de la tierra. B. Elías. C. Hilcías. O D. Eliseo. A. El pueblo de la tierra. Segundo libro de Reyes 23, 30. Pregunta 24. Nombre del rey de Babilonia que sitió Jerusalén y se los llevó cautivos. A. Nabuzardán. B. Nabonazar. C. Nabucodonosor. O D. Ninguno de los anteriores. Claro que sí, C. Nabucodonosor. Segundo de Reyes 24, 8 al 17. Bueno, apresuremos el paso. Vamos a fortalecernos porque ya viene la última pregunta. ¿Quién era el rey en Judá cuando fue llevada cautiva por Babilonia? A. Joacás. B. Joacín. C. Joaquín. O D. Sedequías. De Sedequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. Felicitaciones, contestaste todo el test. Celebra y celebra con los de tu casa también. Por favor, lee el primer libro de Crónicas, que es el próximo cuestionario. Si te gustó, déjanos ese súper me gusta. Comparte, por favor, con todos tus contactos. Suscríbete, activa la campanita y gracias por participar.